Y hoy, hermanos, vamos a pasar al capítulo 2 de nuestra confesión. Así que quienes tienen la confesión es ideal, ¿cierto? Que la puedan también leer conmigo y puedan ver que efectivamente es lo que dice la confesión. Amén. Así que vamos a dar lectura, amados hermanos, al párrafo 1 del capítulo 2, que la confesión dice de Dios y de la Santa Trinidad. El párrafo 1, hermanos, va a hablar principalmente del ser de Dios y las perfecciones de Dios. Si bien nuestro hermano Andrés hasta ahora ha venido mostrándonos las perfecciones de Dios o atributos de Dios, como él también nos ha enseñado, esta porción de la confesión de fe también nos va a hablar del ser y también nos va a hablar de las perfecciones de Dios. Si bien yo no voy a especializarme en cada una de ellas, no voy a profundizar, pero sí vamos a ver algunas de estas perfecciones de Dios y también vamos a ver su ser a la luz de lo que la confesión nos enseña, que es un reflejo fiel de lo que la palabra del Señor nos enseña. El capítulo 2, hermanos, está compuesto por 3 párrafos y nosotros hoy vamos a ver el párrafo 1. El domingo subsiguiente, porque el siguiente seguimos con los atributos, estaremos viendo el párrafo 2 y 3, donde nos vamos a cimentar principalmente en lo que es la Trinidad de Dios o la subsistencia de Dios en 3 personas. Pero hoy vamos a ver el ser de Dios y las perfecciones de Dios. Como dice el párrafo 1, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ahora, esta lectura, una vez más reitero, la estamos haciendo de nuestra confesión de fe. Pero nosotros al verla inmediatamente podemos identificar, quienes podemos estudiar la Biblia, que efectivamente es un resumen bastante sólido de lo que las Escrituras enseñan y no es una invención de hombres. No es algo que los hombres crearon en aquel tiempo. Y ahora, hermanos, es importante que nosotros comprendamos algo al iniciar este tiempo de estudio. Que la doctrina de Dios, porque es lo que vamos a ver ahora, la doctrina de Dios, o vamos a cimentarnos en lo que la palabra enseña de Dios, ocupa un lugar fundamental en la teología cristiana. Ahora, ¿por qué es tan fundamental o por qué es tan vital en la teología cristiana la doctrina de Dios? Porque antes de hablar de la salvación, antes de hablar de la iglesia, antes de hablar de la providencia de Dios o cómo debe vivir un cristiano, debemos responder una pregunta muy importante que nuestro amado hermano Andrés también la hizo y la respondió cuando él hizo su primer estudio. Y esa pregunta es, ¿quién es Dios? Y ahí vemos, hermanos, de que a pesar que estamos estudiando los atributos por un lado, la confesión por otro lado, estos no están desconectados. Por el contrario, vamos a ver que la palabra es una sola. Y es por eso que vamos a ver a mi hermano Andrés o mi hermano Cristóbal en un tiempo más. No estaba Cristóbal, está Felipe ahora, pero estoy acostumbrado a que esté ahí. También vamos a darnos cuenta que nos vamos a entrelazar. Y no es porque no tengamos otra cosa que decir, es porque la palabra es una sola. No podemos decir cosas distintas si la palabra y Dios es uno solo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿quién es Dios? La Escritura principalmente, y esto es algo vital y que enfatizó mucho nuestro hermano, nunca intenta probar la existencia de Dios. Muchas personas creen
que el creyente a través de la Biblia intenta probar la existencia de Dios. Pero la Biblia no intenta hacer eso, porque el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia da por sentado que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ya tenemos que deshacernos de un pensamiento que es erróneo. La Biblia no busca argumentar o probar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios es. La Biblia da por sentado que la creación está sustentada por Dios, que Dios es el creador. Por eso ese es el punto de partida de toda la realidad cuando nosotros estudiamos la doctrina de Dios. Y muchos teólogos, amados hermanos, observan que el capítulo 1 de la confesión nos enseñó algo que en latín se llama el principium cognoscendi. Cuando uno lo lee parece algo bastante complejo. Pero ¿qué significa esto? Es el principio del conocimiento. ¿Por qué nuestra confesión y las confesiones históricas comienzan con las Sagradas Escrituras y no con Dios directamente? Es porque son las Sagradas Escrituras quienes nos presentarán el principio del conocimiento. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios verdaderamente? Es a través de la palabra. Ningún hombre puede conocer a Dios verdaderamente fuera de las Escrituras. Entonces, conocemos a Dios mediante la revelación que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la revelación que Dios nos ha dado? Las Sagradas Escrituras. Es imposible, amados hermanos, conocer a Dios verdaderamente y correctamente fuera de las Escrituras. Es completamente. Por eso, el primer capítulo afirma que el principio o el fundamento del conocimiento son las Escrituras. Pero el capítulo 2 nos presentará el principio del ser, que los teólogos le llaman el principius essendi, que va a evidenciar que Dios es el fundamento de toda existencia, que Él existe por sí mismo y que todas las demás cosas existen por Él, por medio de Él y para Él. Eso es lo que nos va a mostrar este capítulo 2. Por eso, amados hermanos, las Escrituras jamás discuten si Dios existe. Por el contrario, lo que hacen las Escrituras es confrontar al hombre. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, cuando enfatiza el apóstol Pablo que los hombres conociendo a Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos intentan suprimir la verdad de Dios. ¿Con qué? Con la mentira, con el engaño, por causa del pecado. Por eso el problema real de los seres humanos que va a quedar en evidencia en este capítulo 2 es la incredulidad. Es la inmoralidad y no un problema intelectual, no un problema de evidencia o de conocimiento. Por eso, lo primero que vamos a ver, hermanos, es cómo comienza nuestra confesión. ¿Cuáles son las primeras palabras? El Dios nuestro, ¿se da cuenta de eso? Hay una pertenencia, ¿cómo comienza? El Dios nuestro es un Dios único, vivo y verdadero. ¿A dónde nos lleva eso? Principalmente Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que si no me equivoco tenían que memorizar los pequeñitos, pero los más grandecitos, no los más chiquititos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso da a entender de inmediato que el Señor nuestro Dios es un Dios único, es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Y ahora, ¿por qué es tan importante esta afirmación? Porque esta afirmación resume la doctrina bíblica del monoteísmo. Ahora, quien no sabe qué es monoteísmo, es creer en la existencia de un solo Dios. Por eso nuestra confesión dice que nuestro Dios es único, es vivo y es verdadero. Ahora, esta afirmación en nuestro tiempo parece que no tiene tanta relevancia. Pero el capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio es una instrucción que Dios le da al pueblo de Israel porque su crecimiento, su desarrollo fue siempre en medio de pueblos politeístas, fue siempre en medio de pueblos idólatras. Por eso esta afirmación o la orden que Dios le da al pueblo de Israel de ellos poner sobre su corazón esta verdad y transmitirla de generación en generación es porque lamentablemente su pueblo siempre estaría en medio de otras naciones que eran politeístas. Y eso es muy importante. ¿Por qué?
como les decía, durante todo el peregrinaje de Israel y todo su desarrollo estuvo rodeado de pueblos que eran idólatras. ¿Quiénes? Egipto. ¿Cuántos dioses tenía Egipto? Muchos. Canaán, Asiria, Babilonia. Todos estos pueblos, amados hermanos, adoraban múltiples dioses. Sin embargo, ¿cuál es el llamado a Israel? A confesar diariamente y a traspasar diariamente de generación en generación que existe un solo Dios, vivo y verdadero. Aunque todas las demás naciones adorasen múltiples dioses, aunque todas las demás naciones convivieran alrededor o quisieran mezclarse o mezclar al pueblo de Dios, el llamado de Dios es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es el único Dios verdadero. Aunque todas las demás naciones se postren, ofrezcan sacrificios o se inclinen ante otras deidades que en realidad vamos a ver que no son dioses, el llamado a Israel es a postrarse y rendir adoración al único Dios verdadero. Y es aquí, hermanos, donde vemos algo que es llamado la singularidad de Dios. Dios es singular, como dice Isaías, capítulo 45, versículo 5, la parte A del versículo. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Qué significa esa afirmación? La segunda parte del versículo: no hay Dios fuera de mí, lo que significa es: no hay Dios verdadero fuera de mí. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante este énfasis de que Él es un Dios único, vivo y verdadero? Porque los hombres han levantado dioses de generación en generación. Pero Dios hace una afirmación a su pueblo: yo soy Jehová. Y ninguno más hay. Uno se pregunta, ¿pero cómo? Si las naciones todas tienen dioses. Pero Él refuerza: no hay Dios verdadero fuera de mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Se da cuenta que el apóstol Pablo no está enseñando que los dioses de las naciones paganas son dioses, sino que son llamados dioses. Para nosotros, ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Se da cuenta que a través de esta afirmación del apóstol Pablo, nosotros vemos claramente que en cuanto a la divinidad, no hay competencia para Dios, porque en realidad no hay otros dioses con los cuales Dios compite, sino que los hombres le llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, pero la verdad es que ellos no son dioses. Y eso deja en manifiesto, hermanos, que el único Dios verdadero no comparte su gloria con nadie. El único Dios verdadero no comparte su autoridad con nadie, y el único Dios verdadero no comparte su divinidad, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esta connotación o esta afirmación que hace la confesión de que Él es el único Dios verdadero. Y al mismo tiempo dice que es vivo. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Por qué Dios se ve la necesidad de poder evidenciar estas palabras a través del profeta Jeremías? Porque su pueblo siempre, hermanos, estaba inmerso en naciones que eran paganas y que intentaban seducir a su pueblo con otros dioses que en realidad no eran dioses. Y Dios, a través de sus profetas, que ellos no llevaban un mensaje propio, sino eran heraldos de Dios, Él decía: mas Jehová. ¿Por qué dice más?
En contraparte o en contraste a lo que hacen las demás naciones o lo que creen los demás pueblos, mas Jehová es el Dios verdadero. Entre los dioses que los hombres levantan, Jehová es el único Dios verdadero. Y escuchen esto, Él es Dios vivo. Qué extraordinaria afirmación, porque ninguna otra nación podía decir que sus dioses eran vivos, porque todas eran esculturas de diferentes materiales, pero todas eran esculturas. El único que se atrevió a decir que era el Horus vivos en la tierra, un Dios vivo, era el faraón. Pero el faraón, a pesar que se llamaba el Dios vivo, también moría. También moría. El único que puede decir que es el Dios vivo y al mismo tiempo Rey eterno es nuestro Dios. Es por eso que encontramos afirmaciones tan tajantes en la Biblia, cuando hay afirmaciones de que los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Y ahí está el problema, hermanos. ¿Por qué los hombres y por qué las naciones no quieren adoptar al único Dios verdadero? Porque este Dios tiene ojos y sí ve. Este Dios sí mira la maldad de los hombres. Este Dios no se complace en la injusticia. Este Dios tiene boca y sí habla. Este Dios sí ha dado leyes, ha dado mandamientos a su pueblo. Eso quiere decir que este Dios actúa en medio de su creación. Este Dios gobierna, y no solo gobierna, sino que también juzga y también salva. ¿Se dan cuenta las grandes diferencias que se establecen en las Escrituras en cuanto a los dioses paganos? Normalmente debían ofrecerse sacrificios, inclusive de personas. Pero Dios, amados hermanos, Dios que sí tiene ojos y ve, boca y sí habla, las naciones paganas no podían aceptar esta realidad y era muy cuestionada la fe de los israelitas o del pueblo hebreo porque eran considerados ateos al creer en un solo Dios. Todas las demás naciones creían, hermanos, en diferentes deidades. Ahora, mire cómo el apóstol Pablo, una vez más haciendo énfasis al Dios que es verdadero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. De repente nosotros leemos la Escritura y nos maravillamos porque es inspirada por Dios. Pero cuando perdemos de vista un poquito el contexto histórico en el que fue escrita, o lo que estaban pasando aquellos que eran los que recibían la carta, perdemos de vista y perdemos mucha riqueza, hermanos, de lo que ahí está escrito. Mire, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, ¿quiénes? Los de Macedonia y los de Acaya, si usted lee un poquito más arriba. Cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cuál era la situación de los de Tesalónica? Ellos eran idólatras. Ellos rendían adoración y culto a dioses falsos, a dioses paganos que en realidad no eran dioses. Pero ahora los de Macedonia y los de Acaya, ahora ellos contaban cómo los de Tesalónica habían abandonado esas prácticas antiguas. Cómo ellos ya no se inclinaban ante dioses hechos por hombres, sino que ahora ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Pero esa afirmación no se queda ahí. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Qué glorioso, hermanos. Qué extraordinario cómo los de Macedonia y Acaya pueden ver la diferencia de lo que están haciendo los de Tesalónica en comparación a la vida de antes. Y cómo ellos saben, y mire, ponga atención en esto, cómo ellos saben que los de Tesalónica dejaron de adorar al Dios vivo y verdadero. Perdón, cómo dejaron de adorar a los ídolos y se convirtieron al Dios verdadero, porque ellos ahora le sirven a ese Dios. Antes ellos se volcaban en servicio a sus dioses falsos, pero ahora sirven. Por eso la conversión no es un asunto de mera profesión. La conversión es un asunto de práctica en la vida. ¿Cómo podemos ver que alguien fue transformado por el poder del Evangelio? Porque su vida evidenciará que el Evangelio transformó su corazón. Transformó su forma de pensar, transformó su forma de ver y transformó en donde él ahora dedica el gran tiempo de su vida.
Eso es extraordinario, hermanos. Esa carta siempre la recomiendo para que la puedan leer. Es extraordinario ver, hermanos, la transformación que provocó el Evangelio, aunque recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación, en medio de gran dolor y angustia. Aún así, ellos estuvieron dispuestos a abandonar todo ídolo que era falso. Toda religión, hermanos, que promovía una mentira. ¿Por qué todas las demás religiones son falsas? Porque presentan a un Dios falso. Presentan a un Dios falso. Por eso, hermanos míos, la pregunta que toda persona debe hacerse en su vida no es simplemente en qué es lo que cree, qué es lo que creo, qué es lo que será de esto, sino que en realidad si estamos adorando y sirviendo al Dios vivo y verdadero. Esa es la pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos. Y además, hermanos, de ver esta afirmación de que Él es el Dios vivo y verdadero, también nosotros vemos al continuar, hermanos, el párrafo 1 de nuestra confesión, cómo ahora se muestra la autosuficiencia o la independencia de Dios. Este Dios que es único, que es vivo y que es verdadero, Él subsiste en Él. Su subsistencia no recae en otra fuente. Él es la fuente de su existencia. Todo depende de Él y Él no depende de nadie. Hermanos, y eso es lo que nuestra confesión afirma. Por eso Éxodo, capítulo 3, versículo 14, es un buen texto para que entendamos las palabras que hemos mencionado muchas veces. Yo soy el que soy. ¿Eso qué significa? Que Él es el que es, el que era y finalmente el que existe por sí mismo. Todo depende de Él. Él es la fuente de toda vida, pero al mismo tiempo Él no depende de nada externo. Y es aquí, hermanos, como nuestro hermano Andrés enseñaba hace varios domingos atrás, donde encontramos la doctrina de la aceidad. Y esa doctrina de la aceidad también se puede mencionar como la autosuficiencia de Dios o la independencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios existe y depende de sí mismo. ¿Podemos decir eso de otros dioses? ¿Podemos decir eso de naciones como Egipto, que eran poderosas, Babilonia, o de las naciones de Canaán, o los mismos romanos? De nadie se puede decir, hermanos, que las deidades de esas naciones existían por sí mismas o dependían de sí mismas, porque inclusive muchas veces debían cargar a esos dioses. Si hay un momento en la historia que me fascina, hermanos, y veo al mismo tiempo, perdón, y veo al mismo tiempo, como podríamos decir nosotros, la pachorra del profeta Elías, cuando finalmente están ofreciendo un sacrificio a su Dios, y el que descienda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y me gusta la actitud del profeta. Alguien podría ver que es un profeta arrogante, hermanos. Yo no veo arrogancia. Lo que yo veo es seguridad de que lo que están haciendo ahí es un juego y es una burla para el verdadero Dios. Y él, sin embargo, confía que el único Dios verdadero es el único que puede responder con fuego. ¿Y por qué era tan importante? ¿Y por qué creo que no es arrogancia del profeta? Porque estaba en juego que el Dios que respondía con fuego, a ese Dios el pueblo debería seguir. Si Baal es Dios, sígale. Pero si Jehová es Dios, sígale. Y el único Dios verdadero que puede responder las oraciones de su pueblo no era Baal, ni ningún Dios de otra nación, sino el único Dios verdadero. ¿Quién? Jehová el Señor. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es por eso que la confesión afirma cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Esa es la doctrina de la aceidad. Esto significa, hermanos, para reforzar esta idea, que Dios no fue creado, Él no depende de nada ni de nadie. Ahora hay una mujer que se autodenomina pastora y que no me recuerdo del nombre, pero ahora ya habla de que no son 3 personas, sino 4, sino que Dios fue creado. Entonces, de verdad que ya muchas cosas están apareciendo y lamentablemente quienes no están cimentados en la palabra van a poner atención a cualquier tipo de fábula, a cualquier tipo de sutileza. Por eso, estudios bíblicos en una iglesia, ¿para qué? Hermanos, los estudios bíblicos son el fundamento de la iglesia. Sin estudio bíblico, sin un fundamento sólido en la palabra de Dios, cualquier sutileza, cualquier falsa enseñanza va a seducir a la persona.
Porque donde no hay enseñanza, hermanos, donde no hay conocimiento de la palabra, el pueblo caerá. Recuerde las palabras que Dios dice a través del profeta, cuando dice que el pueblo pereció, no porque le faltó cántico, no porque le faltaron actividades, no, le faltó conocimiento y conocimiento de Dios, hermanos. Ese es el gran problema que encontramos en las Escrituras. Por eso, Dios no fue creado, Él no depende de nadie ni de nada, Él no recibe nada de nadie ni de nada. Qué extraordinario es pensar, hermanos, de que Dios no necesita de nosotros. Una de las cosas que más escuché en los comienzos de mi vida cristiana era de predicadores que decían: hermano, no te vayas de la iglesia, Dios te necesita. Dios te necesita. Y un día una persona bien osada que estaba con más ganas de mundo que estar en la iglesia le dijo: ¿y si me necesita tanto, por qué me tiene así? Esa fue la respuesta que consiguió una enseñanza errónea, una enseñanza falsa de que Dios nos necesita. Amados hermanos, aunque rompa nuestro orgullo, Dios sin nosotros sigue siendo glorioso, sigue siendo majestuoso. Él no comienza a ser glorioso cuando crea, sino que la creación ahora puede ser espectadora de la gloria de Dios. Pero Dios es glorioso con creación o sin creación, con nosotros o sin nosotros. Ese es un gran error pensar que la gloria de Dios depende de su creación. No, amados hermanos, Él no necesita nada fuera de sí mismo. Todo es de Él, por Él y para Él. Mire lo que dice Hechos 17, 24 al 25. Y recuerden, no estoy diciendo cosas nuevas a las que nuestro hermano ya expuso del atributo de la seidad. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Mire, Él no necesita de nada, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita nada de nosotros. Por el contrario, Él es el que le da a todos vida y a todas las cosas. ¿Quiénes necesitan de quién entonces? Es la creación la que necesita de Dios. Es la criatura la que depende de Dios. Pero Dios no depende de la criatura. Dios no depende en absoluto de su criatura. Por eso, amados hermanos teólogos, a lo largo de la historia han enfatizado tanto la distinción entre creador y criatura. Y creo que eso es lo que más está distorsionado por causa del pecado, que el hombre perdió de vista esta distinción. Y el hombre cree por causa del pecado que nubla su visión, que nubla la cosmovisión, que ahora se vuelve antropocéntrica, que normalmente está centrada en el hombre, hermanos. Y lamentablemente en muchos lugares cuando escuchamos una predicación, esa predicación es antropocéntrica. Les doy un ejemplo. Dios te ha llamado para ser feliz. Dios te ha llamado para que todos tus planes se cumplan. Solo falta que tú des un pequeño paso de fe. Finalmente el llamado y la exhortación es a que tú cumplas tus objetivos y que Dios sea ese genio que cumpla todas las cosas que tú quieres. Pero cuando vemos la Biblia vemos de que el que debe someterse a la voluntad de Dios es la criatura. Y quien debe ajustarse a los lineamientos divinos somos nosotros. Y que todas las cosas que Dios hace no es para el cumplimiento de nuestros deseos, sino es para la gloria de su nombre. Y eso no permite que ningún pastor, ningún hombre que ejerza un oficio público, ninguna iglesia pueda tener más alto concepto de sí, porque nada Dios lo ha hecho para los expositores, nada Dios lo ha hecho para la iglesia en sí, sino todo es hecho para la gloria de Dios. Todo es hecho para la gloria de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios es absolutamente independiente. Y la creación junto con sus criaturas dependen de Dios. Al mismo tiempo, Dios es absoluto y nosotros somos derivados. Nosotros derivamos de un Dios que es absoluto. Dios es necesario y nosotros somos contingentes. ¿Qué significa eso? Que necesitamos de algo o de alguien para nosotros existir. Y Dios no depende de nada ni de nadie. Él es necesario y nosotros no lo somos.
Por eso un teólogo llamado Sam Waldron dijo: Dios no deriva su existencia de ninguna fuente externa y no depende de nada para continuar existiendo. Ni Él existió por algo o por alguien, ni seguirá existiendo a lo largo de la eternidad por algo o por alguien. Su subsistencia está en Él mismo y no necesita de nada fuera de Él. Ahora, hermanos, cuando nosotros estudiamos esto, no solo puede resultar, hermanos, en un conocimiento teórico, sino cómo aplicamos esto en nuestra propia vida, cómo entendemos esto de manera práctica. Dios no creó porque Él necesitaba compañía. Es importante que entendamos esto. Hay muchas personas que llegan a enseñar que Dios creó porque Él estaba solo, porque Dios no tenía con quién compartir su amor. Hermanos amados, la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no tuvo lugar en el tiempo. Esa relación intratrinitaria es eterna. El Padre nunca estuvo carente de amor ni de expresar amor. La relación del Padre y el Hijo del Espíritu Santo es perfecta y eterna. Por lo tanto, no hubo un momento, hermanos, en que Dios estuvo solo. Por eso es difícil poder comprender la doctrina unicitaria, donde dan a entender de que el Padre en un momento llegó a ser hijo. Porque si es así, entonces hubo un momento en que el Padre, hermanos, si el Padre en un momento es hijo, y es ahí donde en realidad hay un hijo, entonces el Padre no es Padre eterno. Porque en un momento determinado llegó el Hijo en el tiempo. Pero si el Hijo es eterno, entonces el Padre es Padre eterno. Pero si no, no estamos hablando de una paternidad eterna. O Él no es amor, en un momento llegó a experimentar amor, pero por causa de la creación. Pero no es lo que vemos en las Escrituras. Dios no creó porque estuviera solo. Dios no creó porque necesitaba amor. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es absolutamente libérrimo, como dice la confesión. Él es absolutamente libre para manifestar su gloria en su creación. Él quiso dar a conocer su abundante gracia a su creación y a sus criaturas. Por eso todo es para la gloria de su nombre. Y al mismo tiempo, hermanos, como Dios evidencia que Él es el único Dios vivo y verdadero y que subsiste en sí mismo, no depende de nada ni tampoco de nadie, al mismo tiempo nuestra confesión nos da a entender que Dios es incomprensible. Y aquí es importante que podamos, hermanos, comprender, valga la redundancia, qué es lo que significa la incomprensibilidad de Dios. Veamos Job, capítulo 11, versículos 7 y 8. Job 11, 7 y 8. Mire, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Se da cuenta de esta afirmación? Está dando a entender, hermanos, que los secretos de Dios, que los pensamientos de Dios están muy lejos de nuestros pensamientos y que aún el hombre más entendido no puede alcanzar la profundidad de Dios. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Se da cuenta de estas dos afirmaciones, tanto antiguo testamentaria como neotestamentaria? ¿Y qué es lo que declara nuestra confesión? Cuya esencia, ya sabemos que depende de Él mismo, pero cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. El único que puede comprender perfectamente, exhaustivamente, plenamente a Dios es Dios mismo. Eso no es algo que los hombres podemos llegar a hacer. Al mismo tiempo, esto no significa que Dios no pueda ser conocido en ninguna manera. En ninguna manera. No significa que Dios sea completamente desconocido. Lo que significa es que Dios no puede ser conocido de manera plena.
Dios no puede ser conocido de manera plena, pero sí puede ser conocido de manera verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Dios se ha revelado en su palabra. Podemos conocer a Dios verdaderamente, amén, hermanos. Y no solamente podemos, debemos conocerlo. Pero ¿podemos conocer a Dios de manera completa? No, hermanos. Eso es completamente imposible. Todo lo que podemos conocer de Dios es por causa de lo que Él ha revelado en su palabra. Ahora, ¿por qué no podemos conocer a Dios de manera plena? La confesión da un argumento sólido, porque Él es infinito. Dios es infinito. Y seres finitos como nosotros, seres temporales como nosotros, y aún con el pecado morando en nosotros, no pueden alcanzar la magnitud del conocimiento de la persona y la esencia de Dios. Pero eso no significa de que Dios no pueda ser conocido verdaderamente. Escuche una vez más. Dios puede y debe ser conocido verdaderamente a través de su palabra, pero nunca será conocido de manera completa porque Él es infinito. Él es completamente infinito. Por eso un teólogo dijo, y me encanta esto, y es muy simple, hermanos, lo que conocemos de Dios es verdadero, pero siempre es una pequeña porción de lo que Dios es. Todo lo que conocemos de Dios es verdadero, pero si en realidad nosotros somos humildes en reconocer los límites de nuestra naturaleza, cuando estudiamos a Dios, vamos a reconocer que es una pequeña porción de quién es Dios. Aunque tengamos un amplio conocimiento y aunque los hombres se maravillen al escuchar a otro, al exponer a Dios, aún eso es una pequeña porción de quién es Dios. Si no recuerdo, a pesar de que algunos le atribuyen a Agustín de Hiponas u otros dicen que quizás no fue él, pero él cuenta un relato de que vio a un pequeño niño en la playa intentando cavar un agujero para meter el océano dentro de ese agujero. Y él le preguntaba al niño qué estaba haciendo y el niño le decía exactamente esto: estoy cavando un agujero para poder meter el mar dentro de aquí. Y él entendía que de la misma manera que un niño intentaba meter el océano dentro de un agujero, es imposible que el hombre entienda plenamente a Dios. Es completamente imposible, hermanos. Por eso deberíamos estar tan asombrados y tan maravillados que el Dios que es excelso, infinito, eterno, vivo y verdadero se haya revelado a través de su palabra y nos permita conocerle, aunque sea una pequeña porción, hermanos. Y esa pequeña porción alegra nuestro corazón y quedamos maravillados por su gloria y por su majestuosidad. Imagínense si vamos creciendo en el conocimiento de Él. Y ese es el llamado a la iglesia, a ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la palabra de manera continua. Por eso, amados hermanos, toda verdadera teología produce humildad. Cuando alguien crece en conocimiento y no crece en humildad, entonces está estudiando la Biblia de manera equivocada. Porque cuando crece en conocimiento, más ve sus limitaciones como criatura y más ve la gloria de Dios en comparación a su bajeza, a su pobreza, y reconoce que Dios está muy allá, distante de lo que yo puedo llegar a conocer. Su conocimiento, hermanos, es inescrutable. Ningún hombre puede llegar a conocer exhaustivamente de Él. Por eso la respuesta correcta de alguien que está creciendo en conocimiento es reconocer que Dios es Dios y que nosotros solamente somos sus criaturas, somos sus hijos, y tener una actitud reverente y de adoración con asombro por lo que Dios nos permite conocer de su persona. Por eso su infinitud, hermanos, no se termina en esta vida, y esto es maravilloso. Mientras preparaba este estudio y escribí algunas cosas, me llamaba la atención y me preguntaba: Señor, ¿esto se terminará cuando nosotros estemos en la eternidad? ¿Será que cuando lleguemos a la eternidad, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o si nosotros partimos antes y podemos estar en la presencia del Señor, será que esta limitación de conocimiento acerca de Dios se terminará? Y estudiando las Escrituras, hermanos, me doy cuenta que aunque estemos en la eternidad,
nunca llegaremos a conocer exhaustivamente a Dios. Por lo tanto, nunca existirá el día en que dejemos de maravillarnos y dejemos de asombrarnos de quién es Dios. El día en que una persona deje de asombrarse y de maravillarse de quién es Dios es porque no ha contemplado a Dios a la luz de su verdadera condición. Cuando entendemos quiénes somos nosotros y quién es Dios, no habrá día, hermanos, en que no nos maravillemos en quién es Dios, que es el único Dios vivo y verdadero, que tienes una subsistencia en Él mismo y no depende de nada ni de nadie, y que es incomprensible de manera plena, pero sí podemos conocerlo de manera verdadera. Y este Dios, hermanos, que también es incomprensible y que ningún ser humano puede conocerlo plenamente, nuestra confesión dice que Él es espíritu purísimo. Juan capítulo 4, versículo 24, nos muestra el Señor Jesús cuando dice que Dios es espíritu. ¿Eso qué significa, hermanos? A la luz de la confesión, leámoslo una vez más. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Eso significa de que Dios no posee cuerpo. Si Dios es espíritu, entonces Dios no posee cuerpo. En Lucas capítulo 24, versículo 39, cuando el Señor Jesús se aparece a sus discípulos y los discípulos dudan, Él dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Al decir que Dios es espíritu, eso da a entender de que Dios no está compuesto de materia. Dios no está compuesto por miembros como nosotros. Él no ocupa espacio y Dios no tiene limitaciones físicas. Es por eso que podemos argumentar de manera tan sólida de que Jesús no solamente es verdadero Dios, sino que Él es verdadero hombre, porque Él tenía carne y tenía huesos. Él tuvo limitaciones físicas, Él tuvo hambre, Él tuvo frío, Él sufrió cansancio. Entonces Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero Dios en su esencia, porque no estamos estudiando la encarnación, estamos estudiando el ser de Dios. Y en el ser de Dios, Dios es espíritu. No ocupa espacio, no tiene cuerpo, no tiene limitaciones físicas. Inclusive, como lo dice la confesión, Dios es invisible. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice? Es inmortal, es invisible. Ese es nuestro Dios según lo que revela las Escrituras. Por lo tanto, si alguien menciona algo diferente, es anatema, porque Dios es invisible. La palabra afirma categóricamente en Juan capítulo 1, versículo 18, de que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos de eso? Que la esencia divina nunca nadie la ha visto. El único que ha dado a conocer a Dios mediante una imagen verdadera es su propio Hijo. Por eso en un momento determinado un discípulo llamado Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál es la respuesta del Hijo de Dios? Hace tanto tiempo que estoy entre vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Eso significa que Jesús y el Padre son la misma persona? No. Lo que significa es que el Padre se ha dado a conocer plenamente en la persona de su Hijo. Todo lo que el Padre es, el Hijo lo es. Y todo lo que el Hijo es, el Padre lo es. Entonces, claramente, lo que estamos hablando ahora no está negando la plena deidad o humanidad de Cristo, sino que estamos enseñando la esencia divina. Dios, hermanos, no lo ha visto nadie jamás. Solo el Hijo lo ha dado a conocer. Dios no tiene partes. Eso es lo que enseñaba nuestro hermano Andrés en la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto por partes. Dios no puede dividirse. Él no puede deteriorarse, hermanos. Nada puede mejorar a Dios.
ni nada puede desmejorarlo. Alguien dice, cuando yo peco, desmejoro a Dios. No, hermanos, mi pecado no desmejora a Dios y mi justicia no lo mejora. Él es santo y glorioso con nosotros o sin nosotros. El que peca, dice la palabra, defrauda su propia alma. Pero Dios no es desmejorado por nuestro pecado. Claramente su nombre es blasfemado por causa de nosotros, por los pueblos gentiles o las personas que no conocen al Señor. Pero Él en su esencia, Él no puede mejorar y no puede ser desmejorado. Ahora, hermanos, si el Señor no tiene partes, no tiene cuerpo y Él es invisible, ¿qué hacemos con esos textos donde se menciona que Dios tiene ojos? ¿Qué hacemos con esos textos donde Dios dice que tiene manos, que tiene oídos y que tiene rostros y aún que tiene pies? ¿Qué hacemos con esos textos? Y hermanos, es importante que entendamos algo, que no es algo complejo. Esto intenta simplificar el aprendizaje. La Biblia utiliza ese lenguaje atribuyéndole, hermanos, características físicas a Dios para que nosotros humanamente y reconociendo nuestras limitaciones podamos conocer al Dios que no puede ser conocido de manera absoluta. Es la única manera. Y a eso se le llama antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo, hermanos? Son expresiones, como les decía, en las que Dios se describe con características humanas. Y es algo maravilloso, hermanos, cuando vemos los textos que hablan acerca de Dios como si Dios fuera como nosotros. Pero, ojo con esto, Dios no es como nosotros. Nosotros somos como Dios, pero Dios no es como nosotros. Mire lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, ¿de qué está hablando ahí? Su mano diestra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado, ¿qué? Su oído para oír. ¿Jehová tiene mano? ¿Jehová tiene oído? Si está diciendo Jesús en Juan 4 que Dios es espíritu, y si estamos enseñando que Él no tiene partes, Él no tiene cuerpo, Salmos 95, versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y mire un texto que a mí me encanta. Juan capítulo 10, versículo 28. Cuando dice que las ovejas que Él tiene, nadie las arrebatará de su mano. Ahora, Jesús es hombre, entonces está bien que Él diga que nadie las arrebatará de su mano, porque efectivamente Él tiene manos. Pero después dice, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ahora, ¿está diciendo Jesús que la esencia divina, el ser de Dios, tiene manos? No, no, hermanos. Lo que Él está enseñando aquí por medio de estas características humanas atribuidas a Dios es que las manos representan algo. ¿Y qué está representando las manos? El poder de Dios, hermanos. La obra de Dios. Entonces, cuando vemos las manos de Dios atribuidas a Él como si fuera un ser como nosotros, es porque nos deja ver el poder de Él. Su obra, hermanos, activa en medio de nosotros. O los ojos de Dios. Crónicas, segundo libro de Crónicas, 16:9, cuando dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Salmos 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Se dan cuenta que no es una afirmación antiguo testamentaria, sino que también el apóstol Pedro lo utiliza. Por eso, amados hermanos, cuando escuchamos decir de la mano de Dios, los oídos de Dios, o Isaías cuando dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, eso no significa que Dios tiene pies.
en su esencia divina. Cuando escuchamos la boca de Dios, el brazo de Dios, el rostro de Dios, el dedo de Dios o los pies de Dios, lo que estamos viendo, hermanos, es claramente cómo la Escritura utiliza un lenguaje para que nosotros, hermanos, podamos entender. No sé si usted logra ver la condescendencia de Dios, hermanos, en este tipo de cosas. Y me gusta mucho cómo lo explicó Juan Calvino, hermanos. Creo que es la mejor explicación para que nosotros podamos reconocer por qué la Biblia utiliza este lenguaje y podamos al mismo tiempo glorificar a Dios que condesciende con nosotros. Juan Calvino dijo: Dios balbucea con nosotros como una madre con su hijo pequeño, acomodando su lenguaje a nuestra capacidad para que podamos conocerle verdaderamente, aunque nunca completamente. ¿Se da cuenta cómo Dios condesciende con nosotros, utilizando un lenguaje a tal manera para que nosotros podamos entender quién es Dios, atribuyéndose Él mismo, condescendiendo? Por eso el salmista dice que Él se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Dios condesciende con nosotros para que nosotros con nuestra debilidad podamos entender quién es Dios verdaderamente, aunque no absolutamente. Y aquí, hermanos, es donde después de esto nuestra confesión pasa a mencionar diversas perfecciones de Dios. Por ejemplo, dice que Dios es inmutable. Ahora, si bien esto lo vamos a ver en adelante, yo lo voy a pasar de manera bastante rápida, hermanos, para que avancemos con el estudio, pero Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: yo, Jehová, no cambio. Y eso, hermanos, argumenta lo que yo decía hace un momento: Dios nunca mejora, Dios nunca empeora, Dios, hermanos, no sufre variaciones, como dice Santiago en el capítulo 1, versículos 18 y 19, que en Él no hay sombra de variación. Dios siempre permanece igual. Todo lo que cambia, hermanos, todo lo que tiene un progreso, todo lo que se deteriora, no es inmutable, pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Es por eso que nosotros no solamente podemos, sino debemos confiar en Dios y en su palabra y no en nosotros mismos, porque nosotros cambiamos. Estamos sujetos, hermanos, a diferentes cambios y variaciones por nuestros sentimientos, por nuestro ánimo, pero Dios no cambia. Al mismo tiempo, la confesión dice que Dios es inmenso. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice, hablando Salomón, hermanos, de la construcción del templo: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos, dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón llegó a entender que lo que él estaba edificando en realidad era algo simbólico, porque esa casa no podía contener a Dios. Ni siquiera los cielos de los cielos podían contenerlo, mucho menos, hermanos, el templo que él había edificado. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24, cuando habla de que Dios trasciende toda la creación, hace esta pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se da cuenta esta expresión cómo está hablando de la inmensidad de Dios? Dios lo llena absolutamente todo. Nada se escapa de nuestro Dios. Hermanos, Él no está limitado por el espacio. Dios trasciende su creación. Él está por encima de la creación. Él es el ser supremo de la creación. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios no solamente es un Dios que trasciende su creación, sino es un Dios que está presente en su creación. Eso lo dice también Hechos, capítulo 17, versículo 28, cuando dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y aquí hay algo importante, hermanos. No sé si todos ustedes alguna vez han escuchado acerca de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Son palabras que parecen complejas, pero su significado, hermanos, es bastante sencillo. Trascendencia es que Dios está por encima de la creación. Inmanencia es que Dios está presente en su creación. Y me encanta el texto de Isaías 57:15, que creo que expresa de manera muy fiel ambas realidades. Isaías 57:15 dice:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso está diciendo claramente que Él está por encima de su creación. Él es distinto a su creación. Pero mire lo que dice después. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces Dios está por encima de su creación, pero también Dios está presente en su creación. Él está por encima de sus criaturas, pero Él también habita y está presente junto a sus criaturas, levantando y haciendo vivir a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y al mismo tiempo, como la Biblia enseña ambas realidades, trascendencia e inmanencia, también enseña de que Dios es eterno. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Eso qué significa, hermanos? Que el tiempo no es eterno. El tiempo forma parte de la creación. Dios es atemporal. ¿Eso qué significa? Que Dios existe antes del tiempo. Dios no está sujeto a envejecimiento, hermanos. Nosotros nos vamos deteriorando con el tiempo. Envejecemos. Ayer conversaba con un ex compañero de curso que me lo encontraba y nos veíamos los dos y estábamos bastante diferentes a cuando éramos jóvenes. Muy diferente, diría yo. Y una de las cosas que me daba bastante risa, él me miraba y me decía, oye, tú no tienes ninguna cana. Yo le decía, sí, pero me está quedando poco pelo. A ti no se te ha caído el pelo, pero estás con bastantes canas. Entonces claramente veíamos las diferencias que teníamos nosotros. Pero en ese momento que veía los cambios que sufría él, los cambios que sufría yo, pero me recordaba al mismo tiempo que gloria al Señor, que Él no sufre cambios. Él es atemporal. El tiempo no lo deteriora, hermanos. Nuestra maldad no lo desmejora y nuestra justicia no lo mejora. Dios es Dios siempre y en todo momento. Y eso es algo glorioso. Eso le permite al creyente confiar y descansar en un Dios que no cambia. ¿Se imagina si Dios cambiara, hermanos? ¿Qué seguridad, qué certeza tendríamos? Si un día Dios dice que nos ama, ¿qué certeza tendríamos si al día siguiente nos ama? Si Él nos prometió algo y finalmente nuestro comportamiento no se adecuó a lo que se esperaba y ahora Dios dice, no lo voy a dar. Gloria al Señor, hermanos, que Él no es como nosotros. Por eso cuando estamos aquí, hermanos, no venimos simplemente a contemplarnos el uno con el otro. Venimos a honrar a aquel que es inmutable, aquel que es eterno, aquel que es vivo y verdadero, aquel que ha empeñado su palabra, no hallando nada más grande que Él, la empeñó por su propio nombre, hermanos. Qué glorioso es saber que estamos aquí adorando a Dios. Él no está sujeto al tiempo. Él creó el tiempo. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué principio? El principio del tiempo. Dios creó. El tiempo está dentro de su creación. Por lo tanto, hermanos, el tiempo no afecta a Dios. No lo afecta en absoluto. Y al mismo tiempo, hermanos, como Dios es atemporal, es eterno, desde los siglos hasta los siglos. También nuestra confesión dice que Dios es omnipotente. Eso significa que Él es todopoderoso. Génesis 17:1 dice, yo soy el Dios todopoderoso. Así se le revela Dios a Abraham cuando le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Él es el Dios todopoderoso. Y una afirmación, hermanos, que no podemos pasar por alto. Daniel 4:34 al 35. Una de las cosas que normalmente es muy cuestionada es la soberanía de Dios, de que Dios pueda hacer todas las cosas conforme a lo que Él determine. Y aquí vemos, hermanos, cómo un hombre no eligió ser bestia, pero Dios determinó hacerlo vivir como una. Un hombre que no determinó cuándo comenzó a ser bestia y cuándo terminó de ser bestia. Y ahí podemos ver claramente que Dios es soberano en cuanto a todos los asuntos y no solamente a los que nosotros queremos que Él sea soberano. ¿Y qué es lo que dice? Una vez que le fue devuelta su razón, porque recordemos que le fue devuelta, Dios se la devolvió. Versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mire, ¿qué es lo que resulta después de que un hombre fue llevado a vivir como tal? Ahora él alaba y glorifica al que vive para siempre. Y lo que reconoce, su dominio es sempiterno.
Su dominio no tiene fin y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él da esta expresión porque se está considerando el mismo. Él, siendo Nabucodonosor, el rey de la nación más poderosa, es la nada misma. Entonces todos los demás habitantes junto con él son la nada misma. Si el rey del imperio más grande fue humillado, entonces nadie es nada, dijo él. Esa es la conclusión que él sacó. Y él hace, escuche, y él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, pero no solamente en los ejércitos del cielo, y no solamente en naciones, sino y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando él dice no hay quien detenga su mano y le diga qué hace, se está considerando él una vez más. ¿Quién más que el rey de todo Babilonia puede decirle a Dios qué estás haciendo? ¿Acaso no consideras que soy el rey máximo de la tierra? Pero él dijo, ni yo, Nabucodonosor, pude hacerlo. Entonces la conclusión a la que llegó, nadie puede decirle a Dios qué es lo que debe hacer. No hay nadie que pueda detener su mano. El poder pertenece a Dios, según Nabucodonosor. Y esa es la conclusión a la que todos nosotros llegamos, que nadie puede frustrar lo que Dios ha determinado hacer en su voluntad y en su soberanía antes de los tiempos de los siglos. Nos quedan algunas cosas por ver, hermanos, algunos puntos por terminar. No vamos a alcanzar a verlo todo ahora, pero en la próxima clase, si Dios nos permite, que va a ser el domingo subsiguiente, vamos a ver algunos atributos más que menciona la confesión, como la omnisciencia de Dios, que nos vamos a detener un poquitito ahí, que Dios es santísimo, sapientísimo, libérrimo, y al mismo tiempo cómo todas las cosas actúan para su gloria. Pero creo, hermanos, que con lo que hemos visto hasta ahora ha sido un buen tiempo para que nosotros podamos conocer este primer párrafo de lo que la confesión nos ha enseñado. Amén, amados hermanos. Así que les invito a que cierren sus ojos y podamos dar gracias al Señor por este tiempo. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por habernos permitido aprender tantas cosas, Dios, de ti. Creo que es un tiempo muy acotado para tantas verdades y tan gloriosa, Señor, revelación que tú nos has dado de tu persona por medio de tu palabra. También gracias por esta confesión que nuestros hermanos pudieron elaborar, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu en el siglo XVII. Señor, ha sido de gran bendición en estos tiempos. Yo creo que ellos no midieron el impacto, pero Señor, si ellos no lo midieron, tú conocías perfectamente todas las cosas. Por eso ayúdanos a comprender lo que hoy hemos aprendido, no solamente almacenarlo en nuestra mente, sino ponerlo en práctica. Que esto nos lleve a asombrarnos aún más, que esto nos lleve a adorarte aún más, a servirte aún más, Señor, y que nuestra adoración sea más genuina al contemplar que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe por sí mismo, que eres inalcanzable en un conocimiento pleno, pero te has revelado a nosotros, hombres débiles, Señor, pecadores. Oh Dios, te adoramos y te bendecimos y pedimos que nos sigas guiando en el tiempo que nos resta. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén.